En la madrugada del 17 de diciembre de 2025, mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de niebla invernal, una llamada telefónica atravesó las líneas encriptadas del gobierno federal mexicano que cambiaría para siempre la estrategia de seguridad en América del Norte. Lo que está a punto de escuchar no es simplemente otra historia sobre el combate al narcotráfico, es el relato de una de las operaciones de inteligencia más complejas y silenciosas jamás ejecutadas en territorio mexicano, un evento que ha permanecido en las sombras del secreto de Estado durante días, y que ahora, gracias a documentos filtrados y testimonios anónimos de funcionarios de alto nivel, podemos reconstruir con precisión casi forense. Si usted ama a México, si le importa el futuro de esta nación y desea estar informado sobre los acontecimientos que verdaderamente moldean nuestro destino colectivo, le invito a que se suscriba a este canal, porque lo que revelaremos en los próximos minutos cambiará su percepción sobre la guerra contra el crimen organizado. Para comprender la magnitud de lo ocurrido en esas primeras horas del 17 de diciembre, debemos retroceder apenas 3 semanas en el calendario, a finales de noviembre de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano comenzó a recibir informes cada vez más alarmantes desde las entrañas de los servicios de inteligencia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un hombre cuyo nombre ya estaba inscrito en la historia reciente de México tras sobrevivir a un atentado brutal en 2020 que dejó su cuerpo marcado por 26 impactos de bala, se encontraba en ese momento coordinando lo que internamente se conocía como Operación Subsuelo, un programa de inteligencia tan clasificado que apenas 7 personas en todo el aparato gubernamental conocían su existencia completa. García Harfuch, de 45 años, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, había llegado al cargo federal con una reputación que precedía cada una de sus decisiones, meticuloso hasta la obsesión, desconfiado de las filtraciones hasta la paranoia, y poseedor de una capacidad analítica que sus propios colaboradores describían como casi computacional. Durante su gestión en la capital, había demostrado una habilidad excepcional para desarticular células criminales mediante operaciones de inteligencia prolongadas, pacientes, silenciosas, el tipo de trabajo policial que no genera titulares espectaculares pero que erosiona sistemáticamente la capacidad operativa del crimen organizado. Ahora, desde su oficina en la Secretaría de Seguridad Federal, con una vista panorámica hacia el Paseo de la Reforma que pocas veces contemplaba por estar sumergido en montañas de reportes de inteligencia, García Harfuch enfrentaba el desafío más complejo de su carrera. El contexto político y social de México en diciembre de 2025 era, para utilizar un eufemismo diplomático, extremadamente delicado. La administración federal navegaba en aguas turbulentas, enfrentando presiones simultáneas desde múltiples frentes. El gobierno estadounidense, ahora bajo una renovada doctrina de seguridad fronteriza máxima, ejercía una presión sin precedentes sobre México para que intensificara las acciones contra los cárteles productores de fentanilo, esa sustancia sintética que había desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos con más de 110,000 muertes anuales por sobredosis. Mientras tanto, en el escenario interno, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación críticos y sectores de la oposición política mantenían un escrutinio permanente sobre las operaciones de seguridad, exigiendo transparencia, respeto a los protocolos legales y rendición de cuentas en cada acción gubernamental. Era un equilibrio imposible, una cuerda floja tendida sobre un abismo donde cualquier paso en falso podía precipitar consecuencias políticas devastadoras. Pero había algo más, algo que los analistas políticos en los estudios de televisión y los columnistas en sus redacciones no alcanzaban a percibir. En los últimos 6 meses, los servicios de inteligencia mexicanos habían detectado un patrón extremadamente inquietante en la producción y distribución de fentanilo. Los decomisos, aunque continuos, parecían apenas arañar la superficie de una operación mucho más vasta. Los informes de inteligencia humana, esos que provienen de infiltrados cuyas identidades permanecen ocultas incluso para la mayoría de los funcionarios de alto nivel, sugerían que los cárteles mexicanos habían desarrollado una capacidad de producción industrial de fentanilo que superaba todas las estimaciones previas. No estábamos hablando de laboratorios clandestinos improvisados en ranchos remotos, sino de verdaderas plantas de producción química, sofisticadas, protegidas, invisibles a la vigilancia satelital y a los operativos tradicionales. García Harfuch había compartido estas preocupaciones en reuniones clasificadas con su contraparte estadounidense, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la legendaria DEA, que desde su fundación en 1973 había tejido una red de inteligencia global enfocada en el combate al narcotráfico. La relación entre ambas instituciones era compleja, marcada por décadas de cooperación pragmática, pero también por episodios de desconfianza mutua, filtraciones que habían comprometido operaciones y tensiones derivadas de la asimetría de poder entre ambas naciones. Sin embargo, en este caso particular, ambas partes habían llegado a un entendimiento tácito. La amenaza del fentanilo era demasiado grande para permitir que diferencias burocráticas o susceptibilidades nacionalistas interfirieran en la colaboración operativa.
El enlace principal entre García Harfuch y la DEA era un agente especial cuyo nombre permanece clasificado en todos los documentos a los que hemos tenido acceso, pero a quien las fuentes consultas se refieren simplemente como agente Morrison, un veterano de 20 años en operaciones encubiertas en América Latina, que hablaba español con fluidez casi nativa y que había pasado los últimos 3 años en la Ciudad de México coordinando las operaciones binacionales más sensibles. Morrison, según los testimonios, era un hombre de pocas palabras pero de análisis certeros, alguien que entendía que la guerra contra el narcotráfico no se ganaba con operativos espectaculares transmitidos en vivo por televisión, sino con meses de trabajo de inteligencia, con la paciencia de construir casos sólidos, con la disciplina de no actuar precipitadamente cuando la presión política exigía resultados inmediatos. Durante las últimas semanas de noviembre, el equipo de García Harfuch y los analistas de la DEA habían estado procesando una avalancha de información proveniente de múltiples fuentes, interceptaciones de comunicaciones encriptadas que habían sido descifradas mediante tecnología de vanguardia, informes de inteligencia financiera que rastreaban movimientos sospechosos de dinero a través de empresas fantasma y criptomonedas, testimonios de informantes protegidos cuyas identidades eran conocidas solo por un puñado de agentes, y datos proporcionados por gobiernos aliados que también monitoreaban el tráfico de precursores químicos desde Asia hacia México. Todo ese océano de información apuntaba hacia una conclusión tan alarmante que, en las primeras reuniones donde fue presentada, varios funcionarios expresaron abiertamente su escepticismo. Los cárteles mexicanos habían construido instalaciones subterráneas de almacenamiento de fentanilo, verdaderos búnkeres enterrados a considerable profundidad, diseñados no solo para evadir la detección, sino para preservar cantidades industriales de la droga sintética que posteriormente sería distribuida hacia Estados Unidos. La hipótesis era audaz, casi cinematográfica, pero los indicios eran cada vez más sólidos. Análisis de imágenes satelitales de alta resolución habían detectado movimientos inusuales de tierra en zonas rurales de Sinaloa, patrones de construcción que no correspondían con actividades agrícolas o mineras legítimas. Informes de inteligencia humana mencionaban almacenes que no existen en mapas, instalaciones que están pero no se ven, referencias crípticas que inicialmente fueron descartadas como exageraciones o desinformación deliberada, pero que comenzaron a cobrar sentido cuando se cruzaron con otros datos. El consumo eléctrico en ciertas áreas rurales mostraba picos inexplicables, sugestivos de sistemas de ventilación y climatización operando continuamente bajo tierra. Y quizás lo más revelador, interceptaciones de comunicaciones en las que miembros de cárteles mencionaban la reserva, el depósito principal, lo que está guardado para el futuro, siempre en términos vagos, siempre con un nivel de seguridad operacional que denotaba la importancia estratégica de lo que estaban discutiendo. El 14 de diciembre, 3 días antes de la llamada que cambiaría todo, García Harfuch se reunió en privado con un reducido grupo de confianza en una sala segura de la Secretaría de Seguridad, un espacio diseñado específicamente para impedir cualquier tipo de espionaje electrónico, donde las paredes están revestidas con materiales que bloquean señales y donde incluso los teléfonos celulares deben dejarse en casilleros blindados antes de ingresar. En esa reunión, que duró casi 4 horas, se presentó lo que internamente llamaron el mapa del infierno, una reconstrucción detallada, elaborada a partir de meses de trabajo de inteligencia, que ubicaba al menos 3 posibles sitios de almacenamiento subterráneo de fentanilo en una zona específica del estado de Sinaloa, en un triángulo geográfico que abarcaba municipios rurales donde la presencia del Estado mexicano había sido históricamente débil y donde los cárteles operaban con una impunidad casi absoluta. La decisión que se tomó esa tarde de diciembre fue extraordinaria en múltiples sentidos. Se procedería con una operación de verificación en terreno, pero con un nivel de sigilo y seguridad operacional sin precedentes. No habría movilizaciones masivas de tropas que pudieran ser detectadas por los sistemas de vigilancia que los cárteles tienen desplegados en esas regiones, no habría comunicaciones por canales regulares que pudieran ser interceptadas, no habría filtración alguna hacia niveles medios o bajos del gobierno donde la infiltración criminal era una posibilidad real. La operación sería ejecutada por un equipo mixto reducido, compuesto por elementos de élite de las Fuerzas Especiales Mexicanas y agentes electos de la DEA, todos ellos con expedientes impecables y múltiples operaciones exitosas en su historial. El nombre en clave de la misión, Operación Ébano Profundo. Durante los siguientes 2 días, del 15 al 16 de diciembre, mientras México transcurría en su rutina navideña de preparativos para las fiestas, con familias comprando regalos y empresas organizando posadas, un pequeño grupo de hombres y mujeres altamente entrenados se desplazaba en silencio hacia el norte del país. Viajaban en vehículos civiles no marcados, portaban identificaciones falsas, se hospedaban en diferentes hoteles para no generar patrones detectables, y mantenían comunicaciones solo a través de equipos encriptados de última generación.
García Harfuch monitoreaba cada movimiento desde su oficina en la Ciudad de México, con mapas digitales en múltiples pantallas que mostraban en tiempo real las posiciones GPS de cada miembro del equipo, mientras Morrison coordinaba desde un centro de operaciones temporal establecido en un lugar no revelado de la capital. La tensión era palpable, casi física. Todos los involucrados sabían que estaban jugando una partida de ajedrez contra adversarios extremadamente sofisticados, organizaciones criminales que habían demostrado una y otra vez su capacidad para anticiparse a las acciones gubernamentales, para infiltrar agencias de seguridad, para responder con violencia brutal cuando se sentían amenazadas. Un solo error, una sola filtración, y toda la operación podría colapsar, o peor aún, el equipo en terreno podría caer en una emboscada. García Harfuch, que había vivido personalmente la experiencia de un atentado que casi le cuesta la vida, entendía mejor que nadie los riesgos que estaba asumiendo su gente. Y entonces llegó la madrugada del 17 de diciembre. Era aproximadamente las 2:47 de la mañana, hora del centro de México, cuando el equipo en terreno, después de realizar un reconocimiento silencioso utilizando equipos de detección remota y drones de última generación equipados con sensores térmicos y de penetración de tierra, confirmó lo que hasta ese momento había sido solo una hipótesis de inteligencia. En un área aparentemente despoblada, bajo lo que en la superficie parecía ser un simple rancho ganadero abandonado, los instrumentos detectaron una cavidad artificial de dimensiones considerables, con temperatura controlada, con señales de actividad eléctrica, y con características estructurales consistentes con una instalación de almacenamiento subterráneo construida con métodos de ingeniería avanzados. La información fue transmitida inmediatamente a través de canales encriptados. En la Ciudad de México, en su residencia oficial, García Harfuch fue despertado por el zumbido insistente de su teléfono seguro, ese dispositivo que solo utilizaba para asuntos de máxima clasificación. Al otro lado de la línea, la voz del comandante del equipo en terreno, contenida pero cargada de adrenalina, pronunció las palabras que confirmarían meses de trabajo de inteligencia. Tenemos confirmación visual preliminar. La estructura existe. Repito, la estructura existe. Procedemos con protocolo de entrada. García Harfuch, completamente despierto ahora, con el corazón acelerado pero la mente entrando en ese estado de hiperconcentración que sus colaboradores conocían bien, dio la autorización para proceder, pero con instrucciones específicas: máxima cautela, documentación fotográfica y de video de cada paso, preservación de la cadena de custodia de cualquier evidencia, y retirada inmediata ante cualquier signo de resistencia armada organizada. No buscaban un enfrentamiento. Buscaban información, evidencia sólida que pudiera ser presentada ante tribunales y ante la opinión pública sin dejar espacio para dudas o cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento. Pero había alguien más que necesitaba saber de inmediato lo que estaba ocurriendo: el agente Morrison de la DEA. Y es aquí donde nuestra narrativa llega al momento que da título a esta investigación, al evento que permanecerá como uno de los episodios más enigmáticos y significativos en la historia reciente de la cooperación binacional contra el narcotráfico, la llamada de las 3 de la mañana. García Harfuch, después de colgar con el equipo en terreno, permaneció inmóvil durante aproximadamente 90 segundos, según el testimonio de un agente de seguridad que estaba de guardia esa noche en la residencia oficial. No era vacilación, era cálculo estratégico. Lo que estaba a punto de comunicar a su contraparte estadounidense no era simplemente un reporte de rutina sobre un operativo más, era la confirmación de que ambos gobiernos estaban frente a algo que podía redefinir la narrativa completa sobre la capacidad operativa de los cárteles mexicanos. Si lo que el equipo en terreno encontraba en las próximas horas correspondía a las estimaciones de inteligencia, estarían hablando del mayor decomiso de fentanilo en la historia, una cantidad de droga sintética tan vasta que su valor en el mercado negro se mediría no en millones sino potencialmente en miles de millones de dólares. A las 3:04 de la mañana, hora de la Ciudad de México, que corresponde a las 4:04 de la mañana en Washington, D.C., el teléfono encriptado del agente Morrison comenzó a vibrar sobre la mesa de noche de su departamento en la colonia Polanco. Morrison, entrenado por décadas de operaciones a dormir con un oído metafóricamente abierto, contestó antes del tercer timbre. La conversación que siguió duró exactamente 7 minutos con 32 segundos, según los registros encriptados de la llamada, aunque el contenido específico del diálogo permanece clasificado. Sin embargo, fuentes con acceso a los resúmenes de esa conversación han compartido, bajo condición de anonimato, los puntos centrales de lo que se discutió en esos 7 minutos que cambiarían el curso de los eventos. García Harfuch, hablando en inglés para evitar cualquier malentendido en un momento tan crítico, fue directo: tenemos confirmación en terreno. La hipótesis era correcta. La estructura subterránea existe y está activa. Mi equipo está a punto de realizar la entrada. Necesito que tu gente en Washington esté al tanto, pero Morrison, escúchame con atención, esto no puede filtrarse, ni siquiera internamente en tu agencia, hasta que tengamos control total de la situación.
Si esto se adelanta, si algún medio se entera, si hay una filtración desde cualquier lado, ponemos en riesgo no solo la operación sino la vida de mi gente que está ahí en terreno. La respuesta de Morrison fue igualmente directa, según los testimonios. Reconocía la sensibilidad extrema de la situación, activaría solo a su círculo más íntimo de confianza en la DEA, mantendría el silencio informativo incluso ante sus superiores directos hasta que hubiera certeza absoluta de los hallazgos, y prepararía los protocolos de respaldo por si la situación en terreno se complicaba y se requería apoyo adicional. Pero Morrison, veterano de suficientes operaciones como para conocer todos los escenarios posibles, también planteó una pregunta que García Harfuch había estado considerando desde que recibió la primera llamada: si esto es tan grande como creemos, ¿estás preparado para lo que viene después? No hablo solo del decomiso, hablo de la respuesta política, de la presión mediática, de cómo los cárteles van a reaccionar cuando se den cuenta de lo que perdieron. Esa pregunta quedó flotando en el aire frío de la madrugada. García Harfuch, según los testimonios, guardó silencio durante unos segundos antes de responder: nadie está completamente preparado para algo así. Pero es nuestro trabajo, Morrison. Es literalmente para lo que nos pagan, para enfrentar estas situaciones. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados sabiendo lo que sabemos. Si realmente hay 500 toneladas de fentanilo ahí abajo, eso es suficiente para matar a millones de personas. No tenemos opción. La llamada terminó con un acuerdo tácito. Ambos permanecerían en comunicación constante durante las próximas horas. Morrison activaría discretamente los protocolos de respaldo de la DEA, y García Harfuch coordinaría con las fuerzas de seguridad mexicanas para tener capacidad de respuesta rápida por si la situación escalaba. Después de colgar, García Harfuch no volvió a dormir. Permaneció en su oficina improvisada en la residencia oficial, con múltiples pantallas mostrando feeds de datos en tiempo real, esperando las actualizaciones del equipo en terreno, consciente de que estaba viviendo uno de esos momentos que los historiadores eventualmente estudiarían, diseccionarían, debatirían en seminarios académicos y en documentales televisivos. Lo que ocurrió en las horas siguientes a esa llamada de las 3 de la mañana es una secuencia de eventos que parece extraída de una novela de espionaje, pero que está documentada en reportes de inteligencia, testimonios cruzados, y en las imágenes de video que el equipo en terreno capturó con cámaras corporales y que ahora forman parte de los expedientes clasificados de la operación. El equipo especial, compuesto por 12 elementos mexicanos altamente entrenados en operaciones de fuerzas especiales y 3 agentes de la DEA con experiencia en infiltración y recolección de evidencia, procedió con la entrada a la instalación subterránea aproximadamente a las 3:45 de la mañana. El acceso a la estructura no estaba en el rancho aparentemente abandonado a la superficie, sino a varios cientos de metros de distancia, oculto bajo una construcción que simulaba ser una bodega agrícola en desuso. La entrada real era una compuerta metálica reforzada, camuflada bajo escombros y vegetación estratégicamente colocada, que conducía a un túnel descendente de construcción profesional, con paredes reforzadas con concreto, iluminación eléctrica que funcionaba mediante un generador autónomo alimentado por paneles solares ocultos en la superficie, y un sistema de ventilación que extraía el aire viciado y lo dispersaba a través de múltiples salidas camufladas en el terreno circundante para evitar la detección térmica desde aeronaves o satélites. El túnel descendía en un ángulo calculado durante aproximadamente 120 metros, alcanzando una profundidad de casi 30 metros bajo la superficie del terreno. A esa profundidad, el túnel se abría hacia una serie de cámaras interconectadas, verdaderos salones subterráneos de dimensiones sorprendentes, con techos abovedados reforzados con estructuras metálicas, pisos de concreto pulido, y un sistema de climatización que mantenía la temperatura y la humedad en niveles óptimos para la preservación de sustancias químicas. Era, en todos los sentidos, una obra de ingeniería impresionante, que debió requerir meses de construcción, maquinaria pesada que de alguna manera fue introducida y luego retirada sin dejar rastros obvios, y una inversión económica que se estimaría posteriormente en varios millones de dólares. Pero lo verdaderamente impactante no era la sofisticación de la infraestructura, sino lo que contenía. En las 3 cámaras principales de la instalación subterránea, el equipo de operaciones encontró lo que solo pueden describirse como montañas de bolsas plásticas selladas al vacío, cada una marcada con códigos alfanuméricos que presumiblemente correspondían a lotes de producción, fechas y destinos de distribución. Las bolsas estaban organizadas en estantes metálicos que se elevaban desde el piso hasta el techo, en una disposición que maximizaba el uso del espacio disponible y que permitía un inventario sistemático. Cada bolsa contenía un polvo blanco cristalino que las pruebas preliminares de campo, realizadas con kits reactivos de última generación, confirmaron como fentanilo de alta pureza. El equipo en terreno, siguiendo protocolos estrictos, comenzó inmediatamente el proceso de documentación,
fotografías desde múltiples ángulos, video continuo de cada cámara, muestras tomadas de diferentes lotes para análisis forense posterior y un conteo preliminar de las bolsas visibles. Los números que comenzaron a emerger de ese conteo preliminar eran casi incomprensibles en su magnitud. Cada bolsa contenía aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo, y en cada una de las 3 cámaras había cientos de estantes, cada estante con docenas de bolsas. Las matemáticas básicas conducían a una conclusión abrumadora. Si las estimaciones preliminares eran correctas, había suficiente fentanilo en esa instalación subterránea para producir miles de millones de dosis letales. A las 5:23 de la mañana, mientras en la superficie el cielo comenzaba a teñirse con los primeros indicios del amanecer, García Harfuch recibió la segunda llamada crucial de esa madrugada histórica. El comandante del equipo en terreno, con una voz que mezclaba asombro profesional con la gravedad de quien comprende la magnitud de lo que está presenciando, confirmó lo que ya se intuía. Señor, necesitamos verificación adicional, pero las estimaciones preliminares superan todo lo proyectado. Estamos hablando de cientos de toneladas. Esto no es un almacén, es una reserva estratégica. Nunca habíamos visto algo de esta escala. García Harfuch, después de recibir esa confirmación, realizó inmediatamente una segunda llamada a Morrison. Eran ahora las 5:30 de la mañana en México, las 6:30 en Washington, D.C., donde Morrison ya estaba despierto, preparando café en su pequeño departamento, esperando noticias. La conversación fue breve pero cargada de implicaciones. Morrison, prepara a tu gente. Es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande. Vamos a necesitar coordinación total para procesar esto. Y vamos a necesitar que Washington entienda que México acaba de golpear al narcotráfico como nunca antes. Lo que siguió en las horas y días posteriores a ese descubrimiento de la madrugada del 17 de diciembre fue una operación de magnitud épica, ejecutada con un sigilo que sorprendió incluso a observadores experimentados del combate al narcotráfico. García Harfuch, aplicando las lecciones aprendidas en años de lucha contra el crimen organizado, sabía que tenía una ventana de oportunidad extremadamente estrecha, el momento entre el descubrimiento de la instalación y el momento en que los cárteles se dieran cuenta de que habían sido descubiertos y perdido su reserva estratégica. En ese intervalo crítico, que podría medirse en horas o quizás días si tenían suerte, necesitaban hacer varias cosas simultáneamente: asegurar completamente el sitio contra posibles intentos de recuperación por parte de grupos armados del crimen organizado, documentar exhaustivamente todo lo encontrado para construir casos judiciales sólidos, comenzar el proceso de remoción del fentanilo hacia instalaciones de almacenamiento seguro del gobierno, y preparar la narrativa pública que, inevitablemente, tendría que comunicarse cuando la noticia se hiciera pública. En las primeras horas de la mañana del 17 de diciembre, mientras la mayoría de los mexicanos se despertaban para comenzar un día laboral ordinario, elementos adicionales de las Fuerzas Especiales Mexicanas comenzaron a desplegarse discretamente hacia la zona del hallazgo. No fueron convocados a través de canales regulares, sino mediante llamadas directas a comandantes de absoluta confianza, hombres y mujeres que habían trabajado previamente con García Harfuch y cuya lealtad y discreción estaban más allá de cualquier duda. Se estableció un perímetro de seguridad de varios kilómetros alrededor del sitio, utilizando como cobertura un supuesto operativo de búsqueda de personas desaparecidas, una historia que era lamentablemente creíble dado el contexto de violencia que México había vivido durante años y que no despertaría sospechas inusuales entre la población local ni entre observadores externos. Simultáneamente, Morrison activaba en Washington los protocolos de respuesta rápida de la DEA. Un equipo especializado en análisis forense de drogas sintéticas fue movilizado discretamente desde sus oficinas centrales en Virginia, viajando en vuelos comerciales para no generar atención, ingresando a México con documentación diplomática que había sido preparada anticipadamente como parte de los acuerdos de cooperación binacional. La DEA también desplegó equipos técnicos especializados en detección de túneles y estructuras subterráneas, preocupados por la posibilidad de que esta instalación no fuera un caso aislado sino parte de una red más amplia de almacenes subterráneos distribuidos por el territorio. Durante el día 17 de diciembre, mientras transcurrían las horas y el sol alcanzaba su cenit sobre el paisaje semidesértico de Sinaloa, el equipo en el sitio del hallazgo trabajaba sin descanso. Ingenieros forenses inspeccionaban la estructura para determinar cómo había sido construida, buscando evidencia de las compañías constructoras involucradas, de los proveedores de materiales, de cualquier rastro que pudiera conducir hacia las personas y organizaciones responsables de esta obra monumental de ingeniería criminal. Equipos de químicos forenses tomaban muestras de diferentes lotes de fentanilo, realizando pruebas de pureza, analizando las características químicas que podrían revelar el origen de los precursores utilizados en su fabricación, información crucial para rastrear las redes de suministro que se extendían desde Asia hasta México. Pero quizás el trabajo más crucial era el que realizaban los especialistas en análisis de datos, que habían encontrado en una de las cámaras subterráneas algo que no esperaban: computadoras portátiles,
discos duros externos y documentación en papel que aparentemente contenía registros detallados de inventario, rutas de distribución, contactos con compradores y la contabilidad financiera de la operación. Era un tesoro de inteligencia, el tipo de evidencia que los fiscales sueñan con tener cuando construyen casos contra organizaciones criminales de alto nivel. Los dispositivos electrónicos fueron inmediatamente aislados en bolsas de Faraday para prevenir cualquier acceso remoto o destrucción de datos, y fueron preparados para su transporte hacia laboratorios forenses donde expertos en cibernética comenzarían el laborioso proceso de extracción y análisis de la información contenida. Durante esa tarde del 17 de diciembre, García Harfuch se reunió nuevamente con su círculo más íntimo de confianza en una sala segura de la Secretaría de Seguridad. En esa reunión se discutió una cuestión que ya no podía posponerse: cuándo y cómo comunicar públicamente lo que había sido descubierto. La decisión tenía implicaciones complejas: anunciar demasiado pronto, antes de tener asegurado completamente el sitio y procesada la evidencia, podría precipitar una respuesta violenta de los cárteles, poner en peligro al personal en terreno, o permitir que cómplices dentro del gobierno tuvieran tiempo de destruir evidencia relacionada. Pero esperar demasiado arriesgaba que la noticia se filtrara de manera descontrolada, con versiones distorsionadas o con acusaciones de encubrimiento que podrían erosionar la credibilidad política del gobierno. García Harfuch, aplicando su característico enfoque metódico, propuso un plan que fue aceptado. Se continuaría con el procesamiento del sitio durante las siguientes 48 horas, trabajando contrarreloj para asegurar toda la evidencia posible, transportar el fentanilo hacia instalaciones gubernamentales seguras donde posteriormente sería destruido bajo protocolos internacionales, y preparar un dossier completo con fotografías, videos, análisis forenses preliminares y testimonios que documentaran de manera irrefutable la magnitud del hallazgo. Solo entonces, con toda la evidencia asegurada y procesada, se realizaría el anuncio público. Pero mientras en la Ciudad de México se tomaban estas decisiones estratégicas, en el terreno en Sinaloa comenzaban a manifestarse los primeros indicios de que el secreto de la operación no podría mantenerse indefinidamente. Residentes locales, que habían notado el incremento inusual de actividad gubernamental en una zona normalmente tranquila, comenzaban